María Alcocer, directora de Architectural Digest México y Latinoamérica, y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a la segunda edición de AD sobre la mesa. En AD, uno de nuestros objetivos, además de inspirar a invertir en la felicidad, es identificar los temas más relevantes y urgentes del momento con respecto a la escena creativa para ponerlos sobre la mesa. Por ello, damos voz a esos agentes de cambio que están en constante creación de escenarios, de productos, experiencias e incluso iniciativas que ayudan a mejorar la vida de las personas y, por supuesto, a construir una mejor sociedad. En AD sabemos que el diseño está en escena más que nunca. Por ello, decidimos crear AD sobre la mesa, una plataforma digital de conversaciones sobre arquitectura, diseño, arte, sustentabilidad, con personajes que están revolucionando la industria con su visión y labor excepcionales. Esta mañana estoy muy emocionada porque conversaré con talentosas mujeres, líderes de la industria, que están profundamente comprometidas tanto con la práctica de su profesión como con la lucha para conseguir equidad de género a través de la arquitectura y el diseño. Antes de invitar a nuestras panelistas, quiero presentarles a Loredana Matute, coordinadora editorial de AD, quien nos acompañará en esta plática y hará las preguntas de la audiencia al final de la sesión. Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Los invito a enviar todas sus preguntas para Frida, Lorena y Andrea al correo ad.preguntas@condenast.com.mx. Durante la plática las voy a estar revisando y regreso con ustedes para compartirlas. Muchísimas gracias, Loredana. Pues ahora sí quiero invitar a Andrea Cesarman, directora de Design Week México y socia fundadora de C-Cubic Arquitectos. Hola. Hola, Andy. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarnos a estas pláticas sobre la mesa. Muy entusiasmada de compartir estas ideas con Lorena, Frida, Loredana y María. Muchísimas y todo gracias. El público en general. Gracias, Andy. Bueno, pues quiero invitar a Lorena Vieira, fundadora de Vieira Arquitectos. Hola, Lorena. Hola, Frida. Hola. Les presento a Frida Escobedo, fundadora del taller Frida Escobedo. Hola a todos. Estoy muy contenta de estar aquí y de compartir esta mesa con Andrea, Frida. Muchísimas gracias. Pues bienvenidas sean todas. Soy muy afortunada de poder tenerlas aquí sobre la mesa en AD. Así que si quieren empezamos contigo, Frida. Si bien es más claro poder entender cómo hacer arquitectura y diseño inclusivos para minorías, como por ejemplo para personas con capacidades especiales, con respecto a la mujer, me gustaría saber cómo se logra desde esta disciplina mucho mayor inclusión, visibilidad y respeto. Hola, buenos días a todas y gracias por tenerme aquí. Bueno, primero me gustaría aclarar que no somos minoría, de hecho somos mayoría. Y sí ha sido muy importante en el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años, pues empezar a ver cuáles son las cosas que de pronto tomamos como por sentadas y que creo que especialmente ahora empezamos a vivir más porque pasamos más tiempo en casa con esta nueva condición de confinamiento. Y bueno, pues el trabajo doméstico es el ejemplo clarísimo de cómo en realidad se está articulando una de las construcciones más importantes de cómo se establecen las ciudades, que es la casa, pues considerando como bastantes desigualdades, ¿no? O sea, el trabajo que se realiza en la casa muchas veces invisibiliza esa labor que realizamos las mujeres y que tiene que ver con el tema de cuidado, también con el de mantenimiento y limpieza, con la compra de alimentos y bueno, pues con todas las tareas que están en el hogar. Entonces, creo que uno de los puntos que hemos hecho, por ejemplo, en la oficina, es empezar a entender cómo hay ciertos espacios que en lugar de facilitar estas tareas, pues en realidad las ocultan o las hacen menos evidentes, ¿no? O sea, como los cuartos de servicio siempre están en la parte de atrás de la cocina, de la lavadora, ¿no? Muchas veces son cuartos que no tienen ventilación, iluminación, y pues básicamente están establecidos de esa manera para que se invisibilice ese trabajo. Entonces, digo, ese es uno de muchos ejemplos y que pues al final también se reflejan en el espacio público, porque en la medida en la que los invisibilicemos en casa, pues también generamos inequidades en los espacios públicos, ¿no? O sea, estas tareas que deberían de ser reconocidas y valoradas, pues de pronto quedan atrás de un velo y por eso también el trabajo de las mujeres se minimiza y no se valora como debería de ser en la esfera pública. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias por la corrección también. Días previos al 8 de marzo, recibí un mensaje de Andy, de Andrea Cesarman, invitándome a ser parte de una comunidad de mujeres creativas para atender a la marcha. Me mandó el mensaje y me dijo, oye, se nos ocurre hacer esto, somos un grupo de arquitectas y diseñadoras que estamos
haciendo este movimiento y me gustaría invitarte, ahorita vamos 6, pero creo que ya vamos para 20 y cuando llegamos, de hecho parte del equipo de ADE fuimos partícipes de la marcha y cuando llegamos éramos, ya me corregirás Andy, pero creo que éramos como 600 mujeres, ¿no? De la industria creativa de México y era un momento súper importante y muy emotivo, ¿no? Entonces, Andy, ¿qué nos puedes platicar de la iniciativa que se llama Construyendo Equidad y qué es lo que buscan lograr con ella, para los que no saben? Bueno, durante un tiempo estuvimos platicando unas amigas y yo en cómo podíamos cambiar la situación, ¿no? Y en solidaridad al movimiento del 8 de marzo y en contra de la violencia de género, Saidi Springal, Ofelia Uribe, Erika Krayer, Lorena Vieira, Bernica González y yo nos juntamos como para darle una voz al diseño, con el lema de diseñando un mundo sin violencia y construyendo equidad. En esta convocatoria unimos a la marcha a más de 1,000 voces de arquitectura y diseño, sabiendo que el diseño nos puede dar un cambio, pues el diseño nos puede dar visibilidad, el diseño nos puede dar igualdad, el diseño nos puede dar respeto, el diseño nos puede dar reconocimiento y el diseño sobre todo es un factor de cambio social. O sea, a través del diseño podemos generar situaciones que pueden dar una mejor situación a las personas que están en vulnerabilidad, ¿no? Creemos que hay mucha exclusión de género en las conversaciones, ¿no? Para crear ciudad, para crear arquitectura. Sabemos que esto ha cambiado en los últimos años, pero queremos que esto se amplíe, ¿no? Que haya más voz dentro del diseño y dentro de la construcción de ciudades y de entornos de la voz de género femenino. De acuerdo, gracias, Andy. Bueno, dicho esto, Lore, desde la industria de la arquitectura, del diseño, con facts, o sea, ya con datos, con formas ya muy específicas, ¿cómo puedes construir equidad? Tú, por ejemplo, ¿cómo lo haces desde tu área de trabajo, desde tu equipo, para con las personas con las que trabajas en las obras, con otros compañeros, colegas de arquitectura? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes construir equidad? Bueno, creo que sí, empezando desde nuestra propia casa, en la manera en la que nos desenvolvemos en lo más cercano, ¿no? Que es nuestra casa y en ese ámbito, como decías, desde nuestra propia oficina, nosotras que somos mujeres líderes que somos, digamos, las que manejamos nuestro entorno laboral, creo que es muy importante desde ahí cómo nos desarrollamos con las personas de nuestro género, con las mujeres con las que trabajamos y colaboramos, pero también con los hombres, ¿no? ¿Cómo podemos aportar en ese crecimiento y en esa educación, en cómo nos referimos nosotros hacia la gente con la que colaboramos? Y como decía, dentro de nuestra propia oficina, en esa colaboración, en los equipos de trabajo que formamos, en cómo impulsamos a las mujeres que empiezan y que trabajan con nosotros, pero también yendo un poco más en ese networking de trabajo, cómo también podemos colaborar con colegas de nuestro género y también colegas arquitectos masculinos para fomentar este cambio y esta equidad, ¿no? De acuerdo, Lore. ¿Consideran que ustedes tres se han enfrentado a retos más complicados de lo normal, por así decirlo, al practicar su profesión por el simple hecho de ser mujeres? Frida, empezamos contigo. Pues es difícil decirlo, ¿no? Es como, no tengo como forma de compararlo y la verdad es que también yo tuve el reto de nunca trabajar para una oficina, siempre fui un arquitecto independiente, entonces para mí era difícil encontrar la línea entre, bueno, pues tengo esta dificultad porque soy joven y no tengo experiencia, o además eso se le suma
el tema de ser mujer. Y luego más adelante sí ya me pregunta como pues esto es una realidad que tenemos, ¿no? Hay un prejuicio en donde la experiencia, inclusive si la empiezas a tener, pues sí hay como este tema en donde a los hombres se les asigna más confianza más rápidamente que a las mujeres en ciertas áreas. Por otro lado, pues también a las mujeres se nos confían más responsabilidades porque saben que somos más cumplidas, que tenemos como un poco más de disciplina, o por lo menos eso es lo que dicen las estadísticas. Entonces, hay un punto muy interesante en donde por un lado sí nos confían cosas porque somos muy responsables y somos confiables, pero por otro lado no se nos permite tal vez innovar tanto en otras áreas, ¿no? Entonces el reto es como tratar de empujar y poder establecer como nuevos escenarios de trabajo en donde realmente estamos proponiendo y no nada más realizando las tareas que se nos otorgan. Y ese sí creo que es como un punto importantísimo y como dice Andrea, pues también es que el diseño tiene que ser inclusivo y si las mujeres no estamos diseñando para las mujeres, no puede haber inclusión. Claro, de acuerdo. Muchísimas gracias. Es súper importante hacer comunidad entre nosotras mismas y apoyarnos y fortalecernos, ¿no? En el gremio. Andy, ¿tú qué opinas al respecto? Pues mira, yo la verdad que tengo la suerte de tener dos socios increíbles, ¿no? Que siempre hemos estado en la misma situación. Creo que yo veo para mí más vulnerabilidad en la calle, o sea, como profesionista hemos tenido nuestros retos por ser mujer, pero también hemos tenido nuestras ventajas de visibilización. Pero creo que yo donde me siento más vulnerable y donde veo más vulnerabilidades en general en el mundo entero, o sea, en la calle, las mujeres estamos muy vulnerables todo el tiempo a la agresión. Y a mí eso me preocupa muchísimo. Y eso es algo que creo que teniendo una visión femenina de cuál es el problema y dónde viene esa agresión, podemos ayudarnos y generar redes que ayuden a hacer una mejor ciudad y sentirnos más seguras en nuestra propia ciudad. De acuerdo, Lorena. Sí, coincido con las dos. Yo en mi experiencia, la verdad, en lo que platicaba Frida con respecto al tema de cuando empiezas a trabajar y parte de lograr credibilidad, que creo que es como una de las partes más difíciles de nuestra profesión, ¿no? Cuando empezamos como lograr credibilidad, lograr que confíen en ti. Y creo que sí, al inicio de la carrera, y a mí sí me pasó, parte lo atribuyes al tema de, bueno, soy muy joven, no tengo experiencia, pero eventualmente sí te das cuenta de que sí hay un tope y sí hay un problema y sigue habiendo de inequidad, ¿no? Y no lo digo necesariamente que haya sido algo que a mí me hubiera detenido, pero creo que sí en general hay como un pensamiento de, ok, te puedes desarrollar, pero a lo mejor vas a llevar, o sea, te ven como que tienes un límite, ¿no? En el momento en que vas a tener hijos, vas a dejar de ejercer. En el momento en que tengas, creo que esto sí se traduce en general en la percepción de la gente en el tema del género como un límite, ¿no? Y con respecto a lo que dice Andy, coincido, creo que llevado en nuestra profesión, no nada más a la parte de diseño, en lo que nos desenvolvemos nosotras personalmente, pero en mi experiencia laboral, en la parte de la construcción, por ejemplo, hay una desigualdad tremenda y también creo que hay una vulnerabilidad a todas las mujeres que trabajan en la industria, ¿no? Creo que están muy expuestas y están muy vulnerables a la agresión y a estos problemas de inequidad. De acuerdo. Frida, yo no soy arquitecta ni diseñadora y me gustaría saber por voz propia, ¿hay una visión femenina de la arquitectura? ¿Cómo se podría reflejar esa forma de pensar de las mujeres o cómo se refleja en la arquitectura y el diseño? Pues es una pregunta súper interesante porque creo que tiene que haber como no más masculina y femenina, ¿no? Hay una diversidad de géneros también como increíble y que deberíamos de pensar que, bueno, pues justo en ese caso hay muchas visiones del mundo y de cómo se tendría que vivir y cómo nos tendríamos que relacionar, pero hay un punto que tocó Lorena que me parece fundamental y que ese sí, pues corresponde exclusivamente a las mujeres y tiene que ver con la maternidad. Entonces, sí hay un punto en donde creo que eso filtra la visión. Me gustaría, Andy, ¿tú qué opinas al respecto sobre la visión de la
femenina de la arquitectura? O sea, creo que, o sea, para tener una ciudad como más segura, lo primero es que se reconozca la vulnerabilidad, ¿no? Y que empoderemos a las mujeres en general, ¿no? Para identificar como gremio los problemas que hay en nuestro entorno urbano, ¿no? El día a día. O sea, caminar en las calles, tener buenas banquetas, tener mejor iluminación, eh, tener espacios seguros en los parques. Y creo que todo tiene que ser a través de un pensamiento nuevo. O sea, no agarrar los espacios como están, ¿no? Sino pensar en que el mundo ha evolucionado y que tenemos que abrirlo a más voces. O sea, tenemos que abrir eh, la discusión a más voces, porque en un momento las voces fueron este grupo de hombres blancos que tomaron ciertas decisiones. Y creo que en el mundo ha cambiado, tenemos una cantidad de géneros diferentes, tenemos diferentes posiciones, tenemos diferentes razas, el mundo es enorme y creo que hay que incluir más voces en la arquitectura, el diseño y la planeación urbana, ¿no? Para que los usos existentes creen conversaciones, ¿no? Y podamos generar cambios, empoderar a otras personas para crear cambios. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que tenemos que asegurar que haya más representación de género en la política, en la asignación de recursos, en las legislaciones, pero en todos los niveles. No creo que nada más tenga que ver con un tema de mujeres, tiene que ver un tema de que el mundo ha cambiado muchísimo. Algunas cosas se han quedado estancadas en cierto momento de la historia y yo creo que es momento de pensar en un cambio. Totalmente de acuerdo. Y hablando de esta visión femenina, justo viene mi segunda pregunta. Es decir, esta visión femenina, al integrarla en la planeación urbana de una ciudad, como decías, en la proyección de una casa o de un espacio público, se pueden crear estrategias, por supuesto, que desde la arquitectura y el diseño puedan mitigar la violencia, ¿no? Entonces, esta pregunta es para las tres. ¿Qué cambios pequeños o grandes pueden hacer los arquitectos y diseñadores en general en su entorno para cambiar la situación de vulnerabilidad de la mujer en México? Lorena. Bueno, creo que empieza el cambio pequeño desde ser cada vez más conscientes, ¿no? De tener cada vez más una conciencia social. Y esto creo que aplica al género, pero también aplica a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo la realidad que estamos viviendo hoy en día y la realidad que se avecina, porque creo que estamos justo en este momento de cambio y hoy justo en este momento, ¿no? En donde la realidad del mundo está cambiando y la realidad, sobre todo de nuestro país, está por cambiar profundamente, ¿no? Donde tenemos un país con enormes carencias y enormes necesidades y muy pocos recursos. Entonces, ¿cómo podemos ser más conscientes de la mejor utilización de estos pocos recursos para poder pues llevar y poner al alcance o en lo más posible al alcance de todos el diseño, ¿no? O sea, que el diseño como agente de cambio pueda realmente estar al alcance de todos. De acuerdo. Frida. Pues creo que tiene que ver también con repensar cuáles son los valores que estamos considerando. Y como dice Lorena, creo que es ese momento de revisión, ¿no? O sea, de pronto estábamos en este ritmo hiper acelerado, en donde producir más, consumir más, eso era lo que se valoraba. Y en este momento en el que todos nos tuvimos que recoger y repensar cuáles realmente las cosas importantes, pues de pronto creo que sí se alinean más con estos valores femeninos de solidaridad, generar comunidad, tener otros lazos que impliquen como establecer ciertas relaciones que no necesariamente tienen que ver con el dinero, sino más con el espacio y el tiempo y cómo se usa. Entonces creo que es un momento como muy interesante como para regresar a ese núcleo y decir, bueno, pues realmente qué es lo que importa cuando todo lo demás está fallando, ¿no? Y todo lo demás está colapsando. Claro, por supuesto. Andy, ¿cómo ha evolucionado la profesión de una mujer, para una mujer en México desde que comenzaste a practicarla, por ejemplo, desde tus inicios, que estabas saliendo de la universidad y pues ya diste el paso a las prácticas de arquitectura? ¿Cómo fue?
Bueno, yo creo que hemos evolucionado muchísimo y creo que México es uno de los países que tiene las mejores mujeres arquitectas. O sea, tenemos mujeres arquitectas increíbles en el ámbito o sea, reconocidas en el ámbito internacional. Cuando yo empecé a estudiar hace muchísimo tiempo, la verdad éramos muchos menos mujeres que hombres adentro de las clases de arquitectura. Siempre había como una visión de que no íbamos a acabar la carrera o no íbamos a terminar o no nos íbamos a dedicar a la profesión o nos íbamos a desviar. Hoy en día que hemos tenido la oportunidad de dar clases, estamos viendo una diferencia de 70% de mujeres en contra de un 30% de hombres. O sea, creo que las mujeres han estado muy presentes en las últimas generaciones en la arquitectura y en el diseño y han creado una voz súper interesante de diseño. Ha cambiado mucho la profesión o la visualización de la profesión, ¿no? Pero yo creo que eso es integral no solamente de la arquitectura, sino en general, ¿no? Las mujeres se han integrado a la, a la educación mucho más, a la educación superior. Y creo que también hay que reconocer que no nada más eso vale la pena. También hay millones de oficios. Ahorita que fue el 3 de mayo, yo quería como descubrir si había mujeres albañiles y investigué bastante y encontré que no había demasiadas mujeres albañiles en la industria. Entonces creo que la conversación no nada más es hacia los profesionistas como nosotros, sino todas las personas que estamos diseñando y creando ciudad. Y eso incluye todos los oficios, ¿no? Si hay más carpinteros, si hay más herreros, si hay más mujeres en todos estos ámbitos. Y la verdad creo que en México eso todavía le queda un largo camino para integrarse como en el género en general. Muy cierto lo que acabas de decir. Yo también estaba pues, leyendo unos artículos y justo encontré que en México es alrededor del 4% de las mujeres que participan en construcción, en los oficios, ¿no? O sea, ahora sí que en el campo, ¿no? En el campo del oficio y la artesanía de la arquitectura, ¿no? Y del diseño. Entonces, creo que sí es importante que podamos impulsar, ¿no? Y fomentar que pues está increíble también quienes quieran ser parte de, pues ahora sí que de la comunidad de maestros, de albañiles, de trabajadores de la obra como es, ¿no? Lorena, ahora, ¿crees que las mujeres tienen realmente actualmente las mismas oportunidades que los hombres para ejercer ya la arquitectura hoy en día en México? Yo creo que sí. O sea, yo creo que de inicio hay todavía temas de prejuicios, siguen existiendo y creo que no podemos negar nuestras raíces machistas. Pero creo que la base está, creo que la oportunidad y el campo está. Creo que el simple hecho de que salgan mucho más arquitectas egresadas de la carrera. Creo que la oportunidad está, bueno, yo en mi experiencia y lo he visto en muchos otros despachos también, en donde creo que no nada más en la parte de las universidades, sino también ya en la parte laboral, tenemos más mujeres trabajando que hombres, incluso en despachos dirigidos por hombres. Entonces creo que tanto hombres como mujeres nos damos cuenta de las capacidades que tienen las mujeres para desarrollar los trabajos y para liderar proyectos. Y creo que el campo está ahí. El punto es abrir ese campo y dar esa oportunidad para los pasos más adelante, ¿no? No nada más en un inicio abrir el campo del trabajo, sino dar oportunidad al desarrollo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Frida, esta es una pregunta un poquito más alejada de lo que estamos hablando. Eres una de las pocas arquitectas que han diseñado el Serpentine Pavilion en Londres. Entre las mujeres que figuran, bueno, está Zaha Hadid, Kazuyo Sejima, Counterspace, y si no me equivoco, de esa lista de mujeres eres la quinta en participar. ¿Qué representa para ti como mujer, como arquitecta, como mexicana, figurar en la lista de estos creativos tan importantes que han participado a nivel mundial?
Pues fue una sorpresa en realidad, o sea, siempre cuento esta historia en las pláticas porque cuando me llegó la invitación, en realidad pensé que me decía invitación para el Serpentine Pavilion y pensé que era una invitación como para unirme al newsletter o algo así, entonces lo dejé pasar y fue hasta que me llegó un segundo correo como de, oye, te mandamos un correo con esta invitación, la pudiste leer y ya vi el PDF, que fue así de, pues esto nunca me lo hubiera imaginado en la vida, perdimos una semana. Entonces sí fue como una grande sorpresa, pero también fue como una experiencia muy positiva porque te das cuenta que sí, ahí cuando ya llegas a ese punto, en ese trabajo específico de hacer el pabellón y trabajando con el equipo de construcción, el equipo de dirección de la galería, etcétera, sí es como de ya te ven completamente horizontal y no importa que tengas mucha o poca experiencia, lo que estás proponiendo se respeta y como que eso de alguna manera construye mucha confianza, ¿no? O sea, para mí sí fue un momento donde decir, bueno, pues que me vean como un artista o un arquitecto, como los que trabajan en la galería y que me vean de la misma manera que ven a alguien que a lo mejor tiene pues, 60 años o 45, quiere decir que lo que están valorando es la idea en ese momento, ¿no? Y que creo que es algo que tenemos que recordarnos todos los días. De pronto la experiencia sí es muy valiosa, pero también hay una cosa como en la frescura o en como las ganas de trabajar de alguien muy joven que se tendría que también que valorar, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy positivo y también pues impactó en la forma en la que yo misma veo mi equipo, ¿no? O sea, de pronto una idea puede salir de alguien con mucha experiencia, que ha sido como la persona que ha acompañado el trabajo de la oficina por más tiempo, o a lo mejor de un becario. Entonces nos sentamos todos a platicar esas ideas y todas se escuchan de manera horizontal, ¿no? Y eso es importante. Increíble, súper bien y muchas felicidades. Sin duda un orgullo nacional, internacional por la idea, el concepto, el trabajo y por tu despacho y creatividad, ¿no? A todo esto, me gustaría saber qué las movió a ser arquitectas y dedicarse a la industria del diseño. Si quieres, empezamos contigo, Andy. Pues me gustaba filosofía y letras, pero la arquitectura era una pasión de entender el mundo en tercera dimensión, en que lo que tú sueñas podía ser realidad y creía que podía de alguna manera impactar en la creación de la ciudad con la arquitectura. Y creo que es una carrera que no solamente te abre a la arquitectura, sino que te abre a la historia, a la filosofía, a la física. Pues es una carrera muy integral, es una carrera que te hace un ser humano con mucha cultura y creo que eso a mí se me hacía muy importante en todos los ámbitos que la arquitectura participa, ¿no? Y pues aquí estamos. Muy bien, Lore. Bueno, yo también creo que inicié por una inclinación hacia el mundo del arte y del diseño y luego también como este interés de ver esta parte artística más bien llevada a la experiencia, ¿no? A la experiencia de poder crear algo y poderlo vivir tangiblemente, ¿no? Que creo que es lo que es increíble de nuestra carrera y bueno, como dice Andy también, encontrarte con una carrera en donde descubres que además de la parte artística y de diseño, es una carrera muy humana, ¿no? Donde tienes contacto con muchas disciplinas, pero también con mucha gente, el contacto con los oficios, creo que es muy importante, ¿no? En esa parte, cómo te desarrollas socialmente y humanamente. Frida. Pues coincido como en muchas de las cosas. La verdad es que yo me acuerdo que tenía 17 años o 18 cuando me pusieron a escoger una carrera y la verdad es que no tenía idea. Siento que uno es muy joven cuando tiene que decidir. En otros países como que tienes la oportunidad de tener como áreas en común y luego ya las vas cerrando. En México no, o sea, tienes que tomar una decisión y eso es como a lo que te tienes que dedicar. Y bueno, yo tuve la suerte de tener unos papás muy solidarios y era como de, bueno, escoge y si no te va a servir, o sea, vas a tener una base para otra cosa y no hay estudio que se desperdicie, ¿no? Entonces, estaba yo también como entre artes plásticas, diseño, arquitectura, y pensé que arquitectura de alguna manera pues era una forma de estructurar el pensamiento, como una forma de organizar cómo uno quiere relacionarse también con el mundo. Y pues bueno,
coincidió y me encantó. La primera semana yo estaba feliz y ya no me tuve que cambiar de carrera, pero sí creo que después se convirtió más bien en una duda de, bueno, pues realmente lo que nos dedicamos los arquitectos es a producir más espacios para los desarrolladores y que se venda y producir capital, y eso me empezó como un poco a angustiar y a preocupar. Y por eso hice una maestría que tiene otra vez como más estas características de regresar a el arte y el diseño y a cómo se relaciona la gente en el espacio, y no tanto nada más a como esta parte de producir, ¿no? En el sentido como comercial. Y que creo que pues para mí fue muy importante porque fue un recordatorio, ¿no? O sea, en la oficina trabajamos todos los tipos de proyectos, desde residenciales hasta museografías, pero sí ese recordatorio de por qué estaba yo estudiando arquitectura fue muy importante cuando retomé la maestría. Genial. Y ahora, bueno, ¿quién es su modelo a seguir? Puede ser de la industria, personal. Me gustaría empezar contigo, Lorena. Bueno, creo que hay grandes modelos de inspiración, históricamente, obviamente, pero creo que si lo pienso más como un modelo a seguir, para mí el trabajo de Patricia Urquiola tiene, digo, para mí es una inspiración importante porque además de obviamente, la labor increíble que ha hecho en cuanto al diseño y demás, creo que es una persona que tiene un trabajo muy congruente y con una visión también muy social y como muy comprometida en los proyectos que hace con las personas, las comunidades que desarrollan los proyectos, esta manera como de seleccionar al cliente y seleccionar el proyecto, que digo, eso ya es una ventaja que no todos tenemos, ¿no? De ser tan selectivos con nuestros clientes y con los proyectos que realmente nos mueven, pero creo que para mí eso es inspirador, ¿no? El decir, ok, llegar al punto en poder verdaderamente decidir, te aportan como persona y como arquitecto, no nada más llevados a desarrollarlo como un trabajo, ¿no? Andy. Híjole, bueno, yo voy a decir que la verdad encuentro inspiración. Este año encontré muchísima inspiración en las 6 amigas que nos juntamos para hacer Construyendo Equidad. La verdad, cuando nos juntamos a platicar y oír las historias o sea, tan íntimas de por qué estábamos uniéndonos a la marcha, o sea, me inspiró mucho a creer más en que somos agentes de cambio, ¿no? Creo que todos los días te inspiras de las personas que conoces y de las pláticas que oyes. Es algo increíble, pero sobre todo ahora me inspiro mucho de la nueva generación a través de mis hijos, ¿no? Creo que oír lo que ellos quieren para construir un mejor futuro y el hecho de que nos estén criticando y diciendo, miren lo que hicieron ustedes, boomers, o sea, creo que eso me inspira a realmente buscar un cambio y a entender, o sea, cuál fue el camino que tomamos y también las cosas buenas que se decidieron en el camino y las cosas malas que se decidieron en el camino y cómo estoy esperando como un futuro que no hable de género, sino de capacidad, un futuro que ellos ya lo conocen, ya lo entienden mucho más que nosotros y esperando que a través de ellos y la inspiración que son puedan crear un futuro increíble, ¿no? Y sobre todo en estos momentos que estamos pasando por esto y que el mundo está pasando por esto, no puedes nunca en estos momentos dejar de empatizar con la situación actual y el futuro que les espera, ¿no? Y yo creo que eso a mí como que es como mi gran fuente de inspiración, ¿no? Hacer un mejor futuro para estas nuevas generaciones que nos siguen y que están tan informadas y tan con tantas ganas y que no han perdido la capacidad de asombro como a veces lo hacemos nosotros. De acuerdo, muy importante. Frida. Bueno, pues profesionalmente se me ocurren como muchas figuras de arquitectas importantes, pero creo que especialmente Lina Bo Bardi, ¿no? Sí ha sido como un referente a lo largo de mi carrera. Me parece como fascinante todo el proceso de crecimiento que tuvo, todo lo que logró hacer en Brasil y luego como cuando llegó ya
a esta cúspide de poder estar haciendo edificios sumamente importantes, de pronto regresar a ver las raíces brasileñas y decir, bueno, a ver, y si nos olvidamos un poco de todo esto y regresamos como al origen y empezamos a hacer cosas más pequeñas y que tienen otras sensibilidades, se me hace como que ese es tomar un riesgo importante, pero pues entonces es reconocer lo que uno necesita y lo que piensa que necesitan los demás y no tanto lo que se le exige a la profesión, ¿no? Que es como que conforme vas avanzando, pues se te va exigiendo que te vayas repitiendo y que vayas generando más, 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 y eso me pareció como muy valioso. Y por otro lado, pues también las mujeres que tengo muy cerca de mí, ¿no? Mi madre, mis hermanas siempre han sido como fuerte inspiración. Mi madre es una mujer increíblemente fuerte, luchona, que siempre nos ha enseñado como a ser muy independientes. Tengo 2 hermanas que también me parecen mujeres admirables, increíbles, con profesiones muy interesantes. Entonces de ahí también tomo como fuerzas, ¿no? Cuando necesito como entender como ya no puedo más con esto, qué es lo que se necesita hacer, las volteo a ver y como que eso me da ánimos para seguir. Increíble, muy interesante. Muchas gracias a las 3. Sin duda ustedes son un ejemplo de inspiración para todos los creativos, ¿no? Ahora díganme, ¿qué hábitos han desarrollado a lo largo de su trayectoria para transformarse en las mujeres que son hoy? Empezamos contigo, Lore. Bueno, creo que esta parte de la lucha por lograr tener pues buscar un equilibrio entre la parte laboral y la parte familiar, ¿no? Creo que esto es una lucha y creo que ahí sí coincido en que admiro muchísimo a las amigas, colegas, que igual que yo, pues todo el día nos la estamos rifando entre los niños, los colegios, el trabajo, el cliente, el cobro, el pago, la nómina, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos una complejidad importante en este día a día, en donde logramos como repartir nuestro tiempo y buscar lograr la mayor calidad de tiempo en cada una de esas cosas que hacemos, ¿no? Tanto en el momento en que dedicamos ese tiempo a la familia y a educar y a construir esta parte familiar, que al final pues acabamos siendo como un pilar muy importante en esta parte, ¿no? Que una vez que tienes que buscar ese equilibrio, pues también vas haciendo un orden de prioridades y luego llegar al trabajo y tratar de enfocarte lo más posible y hacer lo más posible con el poco tiempo que tienes, ¿no? Entonces, esto en el día a día creo que acaba siendo lo que llegando a las 10 de la noche, pues nos tiene como arañas fumigadas, ¿no? Pero bueno, es parte también creo que de la vida y del encanto, pues del encanto de vivir y tener ese crecimiento personal. De acuerdo, gracias. Andy. Estoy de acuerdo con Lorena de que tenemos esta situación de tener que balancear nuestras vidas de mamás con la vida profesional, pero creo que todo mundo de alguna manera tiene que balancear su vida personal con el trabajo. Creo que esta crisis nos ha enseñado que tenemos que regresar a hacer todo como con más cautela, más lento. Sí, la parte de ser mamá me ayudó a ser mejor y aprovechar mi tiempo lo más posible y ser lo más eficiente posible, porque, o sea, ese tiempo que no dedicaba a mis hijos lo dedicaba al trabajo y se volvía algo complejo. Pero más que todo, creo que el hábito de estar más atenta a las necesidades en general de la familia, pero también como de la gente que trabaja con nosotros, de las diferentes aptitudes que tiene cada quien y cómo las tienes tú que compartimentalizar para estar como todo el día bien organizado. No sé cómo explicarlo, pero creo que la mejor manera sería que el mejor hábito es, en este momento para mí, es como estar tranquilo, estar pensante y estar abierto a nuevas situaciones. Muy bien, gracias, Frida. Leer mucho. Gracias. Frida. Bueno,
Yo no soy madre todavía, entonces he tenido como mucha más flexibilidad con mi tiempo, pero sí tengo colaboradoras muy cercanas que han sido madres y creo que pues parte de esta idea, porque sí lo quiero ser, ¿no? Si quiero ser una madre y una profesionista, es generar estos espacios también para ellas, tratar de tener la mayor comunicación posible y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitan? Porque también muchas veces nos damos cuenta, y digo, ahora todo lo estamos viviendo, que no necesitamos estar presencialmente en las oficinas para ser productivos, ¿no? Y esa es como una condición que nos metimos en la cabeza en algún momento, como que bueno, es que tiene que ser un horario de 9 a 7, con una hora de comida precisa y tal, y de pronto te das cuenta que si puedes ser un poco más flexible, a lo mejor tienes mejores resultados, ¿no? Va a haber momentos en donde sí necesitas tener como reuniones establecidas y poder confiar en que tu equipo pues está disponible para aclarar dudas o tener sesiones de trabajo, pero de pronto esta nueva flexibilidad me parece muy interesante porque me parece que va a replantear cómo vivimos el trabajo, pero también la vida de trabajo en casa, ¿no? Cómo son esta cercanía con la pareja, con la familia, con los hijos, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad como más inmediata y menos estar a lo mejor en el tráfico y menos productivos, ¿no? Entonces creo que es un momento muy interesante para replantear esas disciplinas. Sin duda. Bueno, pues por último, desde la posición en la que estamos nosotras cuatro ahora, tenemos la profunda responsabilidad de encaminar a los jóvenes hacia los temas y los campos que hoy son decisivos para construir un mundo mejor, ¿no? Como bien lo decía Andy. Por lo que les quiero pedir de manera muy breve, en una frase, ¿qué consejo le pueden dar a la nueva generación de creativos? Lorena. Tener confianza en sí mismo. Creo que Frida es un ejemplo muy importante de esto, ¿no? Efectivamente la experiencia es importante, pero creo que también es importante tener la seguridad en ti mismo de que tus ideas pueden llegar lejos. Gracias, Frida. Pues yo creo que la curiosidad para mí eso es como un valor importantísimo, ¿no? No dejar de ser curiosos, no dejar de observar las cosas que están más lejanas, pero también las que están muy cerca, ¿no? O sea, no dejar de tratar de leer, de ver cosas, pero también de ser muy observantes con el entorno inmediato porque nos va a decir muchas cosas y eso nos hace más empáticos. Entonces eso para mí es una de las cualidades más importantes. La gente curiosa es la que se me hace que llega más lejos. Totalmente de acuerdo, Andy. Sí, coincido con Frida. Yo creo que algo muy importante es nunca perder la capacidad de asombro, ¿no? Y que como esa nueva generación tienes la responsabilidad de cómo quieres construir tu futuro, ¿no? Que sean asertivos y que piensen qué es lo que no les gusta, qué es lo que les gustaría cambiar y que no tengan miedo de decir que estamos equivocados y que el mundo tiene que cambiar y poner las ideas al aire. Yo creo que cuando pones las ideas al aire, las ideas llegan siempre a algún lugar, como una piedrita en el agua, ¿no? Se va a hacer estos círculos enormes y de alguna manera siempre llegarán a algún lugar. Muchísimas gracias, Loredana. ¿Tendrás alguna pregunta por parte de la audiencia? Sí, María, llegaron muchísimas toda la semana y ahorita durante la plática todavía más, pero bueno, ojalá podamos responder la mayor posible. Bruno Silva le pregunta a las tres, ¿a quiénes consideran pioneras en el campo de inclusión y equidad de género? Empezamos contigo, Lore. Pues bueno, creo que, históricamente las mujeres siempre han tenido un papel importante, ¿no? O sea, ahora sí que desde los egipcios, pero mujeres importantes, pues bueno, que han luchado por el feminismo. Ahorita que comentaba Frida de Lina Bobardi, me parece importante esta parte de inspiración que además creo que retomándola y trayéndola al día de hoy me parece como muy, muy actual, casi porque como mentalidad de posguerra que la llevó a generar y a ser pionera en propuestas arquitectónicas. Creo que estamos regresando a esto, ¿no? Ahorita, en repensar en cuáles son las necesidades básicas. Bueno, yo creo que hay muchísimas mujeres que nos inspiran, como decía Frida, nuestras mamás, que fueron las primeras que rompieron el domo de cristal, ¿no? Y creo que esa generación de nuestras madres que impulsaron a la mujer, que ahorita lo vemos como muy fácil, pero para ellas fue una gran lucha,
Para mí, Jane Jacobs, que hablaba del urbanismo desde el punto de vista femenino también, creo que es una persona que abrió el campo a pensar en las ciudades de otra manera, y eso también hizo una mejor manera de visualizar el urbanismo. No, pues yo sí tengo que decir que mi madre, ¿no? O sea, mi madre, Sí. porque, bueno, me enseñó como a tener esta confianza y a poder ser independiente, pero también por su profesión. Mi madre se ha dedicado a defender los derechos de las mujeres casi toda su vida, entonces para mí sí es como un ejemplo de lo que nos enseña en casa y lo que hace en el trabajo. Sí es muy congruente y que todo el tiempo está como luchando porque todas estemos con mejores condiciones. Y como dice, pues es que hasta que la última tenga sus derechos cubiertos, todas las demás tenemos que seguir trabajando, ¿no? Muy importante lo que acabas de decir, sin duda. Sabemos que es un tema bastante profundo. En 50 minutos no podemos abarcar todas las vertientes y todos los temas que vienen a partir de la mujer como un agente de cambio a través de la arquitectura y el diseño. Hay mucho más que decir, aportar y compartir, pero desafortunadamente pues ya llegamos al final. Frida, Andy, Lorena, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con ADE. Me siento muy honrada de estar con ustedes en esta industria. Sumemos más esfuerzos, hagamos más comunidad entre nosotras. También se los dejo a nuestra audiencia, a quien también le doy las gracias por habernos acompañado esta mañana en esta conversación. Esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo. Y pues nada, los quiero invitar a la próxima conversación, que será el próximo viernes 22 de mayo a las 10 de la mañana, con un par de duplas creativas y geniales, que son el despacho de interiorismo de México, AG Studio, conformado por Maye Ruiz y por Andrés Gutiérrez, asimismo como el despacho español Más que Espacio, quienes nos enseñarán cómo diseñar sin miedo y cómo romper las reglas del diseño de interiores. No se la pueden perder y pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todas.